2022 fue un año récord para Porsche, uno de los fabricantes de automóviles de lujo más grandes del mundo. Tras la pandemia de COVID-19, la compañía recuperó ventas y movió más de 300.000 unidades. Esto generó ingresos de más de 37.000 millones de euros y casi 7.000 millones en ganancias. Ese mismo año también fue un gran año para otro famoso fabricante alemán de automóviles, Volkswagen. Esto hizo que 2022 fuera un gran año para la familia Porsche-Piëch, la familia que desciende de Ferdinand Porsche, el fundador de la marca Porsche. Aún poseen gran parte de Porsche, 3/4 de siglo tras la muerte de Ferdinand, así como un control considerable sobre la junta directiva de la compañía. Además, Porsche y Volkswagen están bajo el mismo conglomerado hoy en día, y la familia Porsche-Piëch también tiene una gran participación en Volkswagen. Nos sorprende que la familia Porsche-Piëch tenga una riqueza combinada de 60 a 80.000 millones de euros o 70 a 90.000 millones de dólares. Lo notable de esto es lo vinculados que están los orígenes y la riqueza de la familia con la historia de los nazis y el Tercer Reich alemán. Mientras Ferdinand Porsche, patriarca familiar, ascendió primero en la industria automotriz del Imperio Austrohúngaro a inicios del siglo XX, en Alemania, bajo los nazis en los años 30 y la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en uno de los ingenieros más famosos del continente. Apenas evitó un castigo grave tras la guerra y la familia se reconstruyó pronto por su fama como fabricante de autos. Las asociaciones políticas dudosas de la familia fueron ignoradas durante la Guerra Fría. Esta es la historia de la familia Porsche y su continuo ascenso como una de las familias más ricas de Europa y una de las dinastías empresariales más poderosas. La familia Porsche emergió en tiempos modernos en la actual Chequia, dentro del Imperio Austrohúngaro, pero son de etnia alemana. Durante la Alta Edad Media, entre finales del siglo X y principios del XIV, señores alemanes, barones y órdenes de caballería se expandieron por Europa central y oriental, estableciendo colonias en el norte de Polonia, Lituania y partes de Hungría y Rumania. A este proceso se le llamó Ostsiedlung o colonización del este. Los Sudetes en Bohemia fueron una de las regiones más colonizadas, habitadas principalmente por personas de origen y habla alemana. En tiempos modernos, los Porsche son alemanes sudetes católicos romanos que pueden rastrear sus orígenes hasta 1672. El apellido Porsche probablemente es patronímico, es decir, evolucionó para indicar eso. La familia descendía de Borislav, cuyo nombre evolucionó a Boresh, Borso, y luego Porsche, conforme cambiaba el dialecto en los Sudetes. La familia era de clase media-baja. Entre los siglos XVIII y principios del XIX vivían principalmente de la agricultura, pero también trabajaban en carpintería y algo de ingeniería hidráulica durante la Edad de Oro de los Canales, 1750-1850. Para cuando Ferdinand Porsche, el patriarca de la familia moderna, nació, ya eran firmemente de clase media, y su padre, Anton, tenía un negocio de hojalatería que empleaba a 2 docenas de personas. La familia Porsche no sería conocida hoy sin Ferdinand Porsche. Nació el 3 de septiembre de 1875 en Mafersdorf, Bohemia, entonces parte del Imperio Austrohúngaro y hoy Vratislavice nad Nisou, Chequia. Además, aunque el genio de Ferdinand como ingeniero y mecánico impulsó a la familia hacia la fama y la fortuna, esto quizá nunca habría sucedido si no hubiera nacido en el momento y lugar específicos en los que lo hizo. La revolución industrial comenzó un siglo antes en Gran Bretaña. Para muchos estados europeos, ponerse al día fue un proceso lento mientras surgían fábricas industriales y se tendían vías de ferrocarril. En Bélgica, norte de Francia, Renania y Alemania, en 1830-1840, la industrialización avanzó significativamente hasta las décadas de 1860 y 1870,
En lugares como el norte de Italia, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso, Bohemia fue una parte del Imperio Austrohúngaro que adoptó la industrialización más rápidamente. Esto se debió en parte a la cercanía de los recursos naturales. La región tenía fácil acceso a grandes depósitos de carbón y mineral de hierro, los dos recursos básicos que eran absolutamente fundamentales para la actividad industrial. Hasta el siglo XX, donde había industrialización, seguía una cultura de escuelas técnicas y empresas de ingeniería. Por lo tanto, Ferdinand Porsche llegó al mundo en un lugar y momento que favorecían que él se convirtiera en ingeniero o inventor de algún tipo. La infancia y adolescencia de Ferdinand fueron típicas para niños de clase media a finales del siglo XIX. Combinó educación formal y trabajo de medio tiempo. Desde niño iba a una escuela local y ayudaba en el taller de su padre. Así conoció las herramientas básicas de ingenieros, mecánicos y trabajadores del metal de esa época. A la vez, presenciaba hechos que inspiraron su imaginación sobre la era de invención e industrialización. Por ejemplo, la electricidad llegó al pueblo de Mafelsdorf en 1886, una implementación inusualmente rápida de la nueva tecnología en un pueblo provincial. La prisa se debió a que la fábrica textil local pudiera electrificar sus máquinas de hilar. Se dice que Ferdinand, de 11 años, cuestionó a los trabajadores que instalaron la red primitiva sobre cómo funcionaba el sistema, una señal de una mente curiosa en acción desde una edad temprana. En su adolescencia, Ferdinand ya trabajaba con componentes eléctricos y motores, empleado por los hermanos Jinsky en la fábrica textil. Ferdinand conectó la casa Porsche a la red eléctrica. Las estrellas también se estaban alineando para facilitar la futura trayectoria profesional de Porsche de otras maneras. Mientras que los motores de vapor se habían vuelto cada vez más comunes en la sociedad durante el siglo XIX y se habían conectado a carruajes y barcos para crear trenes y barcos de vapor. La producción de autos personales a vapor solo cobró fuerza en la década de 1880, aunque empezó en 1820. En 1885, un año antes de que la red eléctrica llegara a Mafelsdorf, Carl Benz había producido lo que se considera el primer automóvil moderno en su taller en Mannheim, Alemania. Los siguientes 20 años verían una ola de experimentación adicional en toda Europa y América del Norte para producir mejores modelos para un amplio mercado de consumidores. La entrada de Porsche a la vida adulta ocurrió exactamente mientras se desarrollaba esta revolución del automóvil. En 1893, a los 18 años de edad, Ferdinand se mudó a Viena, el corazón del Imperio Austrohúngaro. Allí comenzó un aprendizaje en Bela Eger y compañía, una de las primeras empresas de servicios públicos de Austria. Mejoró como ingeniero eléctrico, pero Porsche se fascinaba cada vez más por los motores y autos experimentales, de los que escuchaba seguido y veía funcionar a veces. Ferdinand amplió sus conocimientos estudiando por las noches en la Universidad Tecnológica de Viena y en 1897 ya construía sus propios prototipos de automóviles. Un año después, Porsche fue contratado por Ludwig Lohna, un pionero diseñador de automóviles vienés que principalmente buscaba producir autos eléctricos o híbridos. A inicios del siglo XX, los automóviles mixtos Lohner-Porsche competían en carreras y se exhibieron en la Exposición Mundial de París en 1900. Estos autos no eran viables comercialmente en ese momento, y la llegada del Ford Modelo T impulsado por petróleo en Estados Unidos en 1908 acabó con el mercado de autos eléctricos en esta etapa en particular. Para entonces, Porsche ya no trabajaba con Lohna, quien se había diversificado a la tecnología aérea emergente. Esto llevó a Ferdinand a mudarse a Austro-Daimler, firma con muchos contratos militares del gobierno austriaco que buscaba que Porsche diseñara vehículos más rápidos. Porsche ya trabajaba ahí en 1906. Durante los siguientes años, diseñó una variedad de autos innovadores que participaron en muchas carreras de velocidad o recorridos. Eran frecuentes en Alemania, Francia, Gran Bretaña y Bélgica.
A inicios de 1910, Porsche era meticuloso, perfeccionando el diseño para maximizar la velocidad de sus autos, una ética que daría forma a la compañía automotriz Porsche en las décadas siguientes. Fue en Daimler donde Porsche se involucró mucho en el diseño y la producción de vehículos militares. Por primera vez, las grandes potencias competían en una carrera armamentista en Europa. Una característica de esto fue la construcción de unidades de artillería cada vez más grandes que requerían formas más elaboradas de moverlas realmente. Podían ser cargados en la parte trasera de vagones de tren construidos especialmente para ese propósito, que solo los llevaban hasta donde llegaban las vías del tren. Para llevarlos al frente en un conflicto se requerían otros métodos. Porsche estuvo involucrado en el diseño de remolcadores de artillería para hacer esto. Estos eran tractores. Porsche creó modelos como el M11 y M12 a fines de 1900 e inicios de 1910. Para el gobierno austrohúngaro, el M12 fue un hito porque tenía un motor de 100 caballos de fuerza. Antes de que estos remolcadores fueran utilizados en la Primera Guerra Mundial, Porsche se mudó nuevamente a otra compañía que hoy en día es muy conocida. En 1913, fue nombrado jefe de diseño en Skoda Works, tras obtener la mayoría de contratos militares de Daimler. Un año después inició la Primera Guerra Mundial y Porsche enfocó su diseño solo en equipo militar. Al final de la guerra, los remolcadores de artillería llegaron al M17, un vehículo tan grande que fue llamado Goliath. Se le otorgaron premios a Porsche, como la Cruz de Oficial del Emperador Francisco José, por su servicio durante la guerra. Pero al final, Austria-Hungría perdió la guerra junto con Alemania, y el imperio se fragmentó y colapsó en varias naciones a finales del otoño e invierno de 1918. Porsche enfrentó años difíciles, mientras Europa vivía una década de revolución, guerra civil y hambruna que en muchos aspectos fue peor que la guerra misma. Regresó a Daimler durante esto e intentó retomar su carrera como diseñador de autos. En 1922, Porsche se mudó a Alemania para asumir el puesto de ingeniero jefe en la Daimler Motorengesellschaft en Stuttgart, Alemania. Estuvo 4 años en ese cargo antes de que Benz y Daimler se fusionaran para crear Daimler-Benz. Desde entonces, Porsche gestionó la fusión de los departamentos de ingeniería de ambas compañías. No fue fácil, ya que uno estaba en Stuttgart y el otro en Mannheim, separados por más de 100 kilómetros. En Alemania ganó fama de ser directo, casi brusco. Si no le gustaba el trabajo de alguien, lo decía. Si le gustaba, también lo dejaba claro y nunca se atribuía méritos ajenos. En noviembre de 1928 fue despedido. Tras años creando ideas para Daimler y luego para Benz, la empresa fusionada aprovecharía sus diseños por mucho tiempo más. Luego Porsche fue a Austria para trabajar brevemente como consultor en Steyr Werke AG. Una nueva ola de despidos ocurrió tras el crack de Wall Street y la Gran Depresión en octubre de 1929. Sin dejarse intimidar por la crisis financiera y ya no dispuesto a trabajar para empresas que robaban sus ideas, tras usarlo varios años, decidió independizarse. En 1930 fundó un estudio de ingeniería que diseñó para el gobierno y empresas automotrices. Así se volvió consultor independiente de diseño automotriz. Porsche reclutó a excompañeros de Daimler-Benz para trabajar con él. Porsche es sinónimo de autos deportivos desde hace mucho tiempo. Como vimos, Ferdinand participó en el diseño y fabricación de autos de carreras desde finales de 1890. Modelos en los que Ferdinand fue clave compitieron en Gran Bretaña, Alemania, Francia y Bélgica a inicios del siglo XX. Porsche nunca se dedicó solo a los autos, mucho menos a deportivos o de carreras. Durante este periodo de su vida después de la guerra, Ferdinand regresó a esta pasión, aunque fue en su último año en Austria. Antes de mudarse a Alemania, construyó el Porsche Daimler Sacher, llamado por el conde Sasha Kolofrat Krakowski, pionero checo del cine en el Imperio Austrohúngaro, amigo y mecenas de Porsche.
animó y financió parcialmente a Porsche para crear un nuevo auto deportivo ligero. El auto superaba los 140 kilómetros por hora y ganó varias carreras largas. El Porsche Daimler Sacher no era el auto más bonito. En cambio, el Mercedes-Benz Super Sport Kurz o SSK fue un deportivo que Porsche ayudó a diseñar para Mercedes-Benz tras la unión de Daimler y Benz. Podía alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora, lo que enfatizaba lo rápido que estaban evolucionando los automóviles en la década de 1920. También fue un auto deportivo elegante para su época y sentó las bases de cómo Porsche después haría autos con gran desempeño y buen diseño. Tras fundar su estudio de diseño en 1930, Porsche colaboró en el diseño de autos deportivos, aunque en estos casos no fue como parte de su propia compañía Porsche. Eso vendría después de la guerra. Cuando Ferdinand abrió su estudio de diseño en los años 30, ya era un negocio familiar desde el inicio. En 1896, mientras trabajaba en Viena, Ferdinand conoció a Aloysia Johanna Case. Aloysia, o Luisa, como se le conocía, finalmente se casó con Ferdinand en octubre de 1903 en su ciudad natal de Maffesdorf. Después de lo que fue un noviazgo inusualmente largo, según los estándares de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, su luna de miel consistió en un recorrido por Europa para visitar a diferentes fabricantes de automóviles en Italia y Francia. El matrimonio resultó en 2 hijos. Su hija Luisa, como su madre, nació en agosto de 1904. Después de 5 años, Fernando Jr. nació en septiembre de 1909. Se le conoce en la historia como Ferry Porsche y mantuvo ese nombre toda su vida. A los 12 años, Ferry fue de los primeros en manejar un Porsche, Daimler Sacher. Los autos eran parte de su ADN y los manejaba en cuanto alcanzaba los pedales. Poco después empezó a ayudar a su padre a diseñarlos. Un hecho muy importante de la familia involucra a Luisa en los años 1920. En 1928, ella se casó con Anton Piëch, abogado vienés que representó a Fernando en una demanda contra Daimler-Benz. Después de que fue despedido por ellos, Piëch se convirtió en accionista de la empresa de diseño Porsche que se fundó un par de años después y siguió involucrado tanto en los negocios de Fernando como en los de Ferry. En las décadas siguientes, las familias Porsche y Piëch quedaron entrelazadas en sus asuntos empresariales. Muchos hijos y nietos de Antonio han trabajado para Porsche o integrado consejos de empresas parcialmente propiedad de Porsche. Por el matrimonio de Luisa y Antonio en 1928 y los negocios entre sus familias y Ferry, la dinastía se conoce como la familia Porsche-Piëch actualmente. El matrimonio de Luisa con Antonio Piëch fue notable porque su nuevo esposo fue el primer miembro de la familia extendida en tener vínculos cercanos con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Los nazis, como se les conoce, tenían una fuerte presencia en Austria, y Antonio fue abogado del grupo en la segunda mitad de los años 20. En esta etapa eran una entidad pequeña en Austria y casi toda Alemania, excepto en su base principal de Múnich y la región de Baviera. Eran conocidos por su violencia y por intentar un golpe de Estado en Múnich en 1923, lo que resultó en la prohibición temporal del partido, y también con alas paramilitares como la CSA y SS que realizaban actividades casi ilegales. Así, su llegada al poder en Alemania en los años 30 fue extraordinaria. El partido literalmente pasó de tener alrededor del 2.5% de los votos en las elecciones del Reichstag de 1928 a convertirse en el segundo partido más grande de Alemania en las elecciones de 1930 y luego en el más grande en 1932. El movimiento creció apelando a las quejas del pueblo alemán sobre los humillantes términos del Tratado de Versalles. Tras la Primera Guerra Mundial y la crisis de la Gran Depresión, al inicio, el centro político y empresarios alemanes eran reacios a colaborar con ellos. A inicios de 1933, tras meses de estancamiento político, permitieron que Hitler fuera canciller de Alemania. En pocos meses, Alemania pasó a ser una dictadura de partido único.
Programas laborales como construir una red nacional de carreteras avanzadas, las autobahns y crear una empresa automotriz nacional serían clave en su estrategia económica. Ferdinand Porsche conoció a Hitler en 1926 durante el primer Gran Premio de Alemania. Esta fue una reunión fugaz y en febrero de 1933 se volvió a presentar ante Hitler por telegrama después de que él se convirtiera en canciller y eventualmente se uniría al partido nazi en 1937. A Porsche se le dio el contrato para diseñar el nuevo Volkswagen que el régimen quería producir en masa, una especie de equivalente alemán al modelo T de Ford en Estados Unidos en las décadas de 1910 y 1920. La idea era que, por economías de escala, el auto del pueblo costaría 1,000 marcos Reich o menos, unos $400 estadounidenses. En ese momento, aunque nunca se alcanzó ese precio objetivo, se favoreció el diseño de Porsche y pronto comenzó a trabajar con el Frente Laboral Alemán para empezar a fabricar los autos. Porsche dedicó gran parte de los años 30 a perfeccionar sus diseños para el Volkswagen. Finalmente entró en producción masiva en 1938. Para fabricar el auto a gran escala, se creó una nueva fábrica en Fallersleben. Hoy en día se conoce como la ciudad industrial de Wolfsburg y se ha convertido en uno de los epicentros de la industria automotriz mundial. Aquí, Porsche incorporó los métodos de línea de ensamblaje que Henry Ford había desarrollado en sus fábricas de Michigan para fabricar el Ford Modelo T. Porsche lideró un equipo a Estados Unidos en 1936 para observar las operaciones de Ford en Detroit y Dearborn, aplicando esos métodos en Alemania para fabricar el Volkswagen. Al mismo tiempo, Porsche seguía diseñando autos deportivos, junto con Auto Union Motor, dirigida por el barón Detloff von Hertzen. Diseñaron juntos el P-Wagen de carreras. Sus vehículos y otros fabricados por Mercedes-Benz durante esos años dominaron las competencias de carreras europeas. Entre 1934 y 1939, Porsche también construyó un nuevo prototipo de auto llamado Porsche 64, cuyo diseño fue influyente en la creación de los primeros autos Porsche después de la guerra. Pocos autos que Porsche diseñó en los años 30 se fabricaron a gran escala. Incluso el famoso auto del pueblo, aunque los nazis lo mostraran como símbolo de renovación y valores familiares, produjo pocos autos hasta que Volkswagen revivió tras la guerra. Esto se debía a que a finales de los años 30, la industria alemana estaba enfocada en la producción militar. Los nazis empezaron a rearmarse masivamente en 1935 y desde 1937 ya no ocultaban su gran producción de tanques, aviones y vehículos blindados. Ferdinand Porsche estaba muy involucrado y las fábricas que él había ayudado a diseñar en Wolfsburg pronto fueron convertidas para fabricar equipo militar en lugar de Volkswagens. La transformación de la industria alemana en economía de guerra total se volvió aún más dramática. Tras el inicio de la guerra en septiembre de 1939 y la invasión soviética en junio de 1941, Porsche tuvo un papel clave en el conflicto al diseñar tanques para el ejército alemán. Por ejemplo, él ideó el concepto para el VK4501P o tanque Tigre Porsche. Este vehículo muy pesado y con cañón de 88 milímetros podía moverse relativamente rápido para su tipo. Era un tanque híbrido de gasolina y eléctrico, mostrando de nuevo el gusto de Porsche por los motores eléctricos. Porsche diseñó el destructor de tanques Elefante, una bestia de 65 toneladas. Participó de forma importante en la batalla de Kursk, en el frente oriental, contra los soviéticos en 1943, la mayor batalla de tanques de la historia. La planta de Wolfsburgo se usó principalmente para fabricar piezas de aviones durante la guerra. La relación de Ferdinand Porsche con el régimen nazi ha generado controversias sobre su legado. No solo estuvo involucrado con el régimen. Quienes prosperaron en negocios alemanes entre 1933 y 1945, sobre todo en la industria pesada, debieron asociarse con los nazis de alguna forma.
pero Porsche claramente se sentía demasiado cómodo con el régimen y estaba muy involucrado en sus asuntos. Como vimos, en 1937 se unió al partido. Un año después fue fotografiado con Hitler poniendo la primera piedra de una fábrica en Wolfsburg. También se unió a las SS, el grupo paramilitar de Heinrich Himmler, que luego supervisó los campos de concentración en Europa durante la guerra. Porsche obtuvo el rango de Oberführer en las SS durante la guerra. Además de esto, la familia Porsche-Piech explotó el antisemitismo de los nazis. Porsche y Piech tenían otro socio cuando Porsche abrió su estudio de diseño en los años 30. Este era un piloto de carreras judío llamado Adolf Rosenberger, quien utilizó parte de los fondos de su exitosa carrera como piloto para financiar la empresa de Porsche. En 1935, después de que las leyes antijudías del régimen se intensificaron, Ferdinand las aprovechó para obligar a Rosenberger a salir de la empresa. Luego transfirió sus acciones a su hijo Ferry, tras la huida de Rosenberger a Estados Unidos y dejar su hogar en Alemania. Durante la guerra, tras adoptar la economía de guerra total en 1941 y 1942, Porsche usó mano de obra esclava de checos, polacos, franceses y otros pueblos conquistados en sus fábricas. Finalmente, mientras avanzaban los planes para reorganizar Europa del Este tras la prevista conquista de la Unión Soviética, Porsche fue contratado para desarrollar grandes turbinas eólicas que abastecerían de energía al Lebensraum, el espacio vital al norte del Mar Negro. La familia Porsche-Piech estuvo involucrada, en mayor o menor medida, en casi todos los crímenes nazis. Mientras que Ferdinand Porsche era claramente el patriarca de la familia. Como familia industrial y empresarial en Alemania y antes en Austria, la empresa sería reconstruida tras la guerra por su hijo y miembros de la familia Porsche-Piech. Por lo tanto, vale la pena detenerse a considerar dónde estaban Ferry Porsche y Anton Piech durante la guerra y qué estaban haciendo. Como se mencionó, Ferry trabajó con su padre desde joven y participó en todas sus actividades de diseño y manufactura durante los años 30. Hacia finales de la década, después de que Ferdinand comenzó a pasar cada vez más tiempo en Wolfsburg para construir y poner en marcha la fábrica allí, Ferry se encargó de los asuntos diarios en el estudio de diseño en Stuttgart como nunca antes. También mostró un gran interés por los autos de carreras desde joven y fue una figura clave en el diseño de los autos Auto Union. Se unió a las SS en 1938. Ferry actuó por voluntad propia, pese a decir después que fue obligado. Cuando finalmente llegó la guerra en septiembre de 1939, Ferry era lo suficientemente joven como para haber sido reclutado para pelear. En cambio, se reconocieron sus habilidades de ingeniería y fue asignado al desarrollo de vehículos como el Volkswagen Kübelwagen, un vehículo de transporte militar, y el Schwimmwagen, un jeep anfibio que podía cruzar ríos usando un sistema de hélice de tornillo. Los alemanes hicieron 15.000 de estos en la guerra. Ferry también supervisó el traslado de algunas de las instalaciones de producción militar alemana de Stuttgart y Wolfsburg a Austria, después de que las ciudades alemanas se convirtieran en objetivos de extensas campañas de bombardeo. En los últimos años de la guerra, Anton Piech estuvo aún más involucrado con los nazis después de su trabajo inicial como representante legal de miembros del partido en Austria en la década de 1920. Después se unió al movimiento nazi en 1933 tras la toma de poder en Alemania. Esto fue una acción provocadora en ese momento, ya que los nazis austríacos estaban emprendiendo un esfuerzo violento para intentar derrocar al gobierno austríaco y forzar la unión con Alemania en 1933 y 1934. El Anschluss de Alemania y Austria solo se lograría finalmente en marzo de 1938. Para entonces, Piech trabajaba en Alemania junto a su suegro y cuñado en Wolfsburg y Stuttgart. Durante la guerra, Piech supervisó la adquisición de decenas de miles de trabajadores esclavos para las fábricas. La cantidad de trabajadores era tan grande que el campo de concentración Arbeidsdorf se creó cerca de Wolfsburg en 1942 para proveer mano de obra a las fábricas de Porsche-Piech.
Se estima que 500 trabajadores murieron en Wolfsburg y en este campo, mientras que cientos de bebés fueron separados de sus padres y quedaron huérfanos. Piëch se unió a las SS y hacia el final de la guerra fue un comandante cuasimilitar supervisando la retirada de equipo militar y brigadas del Volkssturm, una última ola de alemanes reclutados en los meses finales de la guerra, cuando jóvenes de 16 y hombres de casi 60 eran armados para pelear, soviéticos avanzando desde el este y aliados desde el oeste. Al terminar la guerra en 1945, Porsche y Piëch fueron identificados para ser arrestados. Fueron detenidos por orden del gobierno francés el 15 de diciembre de 1945. Quienes sabían que la resistencia francesa y prisioneros de guerra fueron usados como esclavos en Wolfsburg. Ferry fue liberado poco después y se fue a Austria. Comenzó rápidamente a restablecer Porsche como empresa automotriz, usando fondos que la familia sacó de Alemania. Piëch y Ferdinand fueron más culpables de los crímenes en Wolfsburg y fueron procesados mientras estaban detenidos. Ferdinand fue prácticamente forzado a ser consultor del fabricante francés Renault, que quería reiniciar operaciones. Tras la guerra, lo movieron entre la prisión y Renault por más de 1 año y medio, antes de que la familia fuera parcialmente exonerada. El fallo determinó que el trabajo esclavo en fábricas de Porsche era parte de la economía nazi y que la familia no era totalmente responsable. Tras ser liberado en 1947, Ferdinand fue a Carintia, Austria, donde ayudó a Ferry a construir el primer Porsche 356, el auto que relanzó la compañía tras la guerra. Se basaba parcialmente en el Porsche 64 diseñado en la Alemania nazi en los años 30 e incluía piezas de Volkswagen de la planta en Volksberg. Ferdinand volvió a Stuttgart y pudo visitar la fábrica de Volksberg. En 1950, el Volkswagen Beetle, creado para los nazis, comenzó su producción masiva. Increíblemente, Porsche incluso recibió una pequeña regalía por las ventas, una señal del grado en que se estaba perdonando a los antiguos cómplices nazis. En los años 50, durante la intensificación de la Guerra Fría, Alemania Occidental se volvió un aliado clave de Estados Unidos en Europa. Ferdinand tuvo un derrame cerebral a finales de 1950 y falleció el 30 de enero de 1951 a los 75 años. Ferdinand Porsche Sr. era sin duda el patriarca de la familia, el hombre que transformó a su familia de clase media en Bohemia en una reconocida familia de ingenieros y empresarios en Alemania. Fue su hijo Ferry, quien fundó la empresa moderna de autos Porsche. El Porsche 356, construido por padre e hijo tras la guerra, fue muy exitoso. Se vendieron más de 75,000 unidades, una cifra notable para un auto de gama alta tras una economía devastada por la guerra. Le siguieron más modelos exitosos. Fueron diseñados y fabricados principalmente en Stuttgart, Alemania Occidental, a donde Ferry trasladó la compañía desde Austria tras calmarse las perturbaciones de la posguerra. La famosa gama de autos Porsche 911 se presentó en 1963 y salió a la venta al año siguiente. Una característica distintiva de este modelo es que el motor estaba ubicado en la parte trasera, donde en la mayoría de los autos se encuentra la cajuela o maletero. El Porsche 911 tuvo varias versiones a la venta en los años 60, 70 y 80. Es una de las marcas alemanas de autos deportivos más icónicas fabricadas. El hijo de Ferry, Ferdinand Porsche, conocido dentro de la familia y la empresa como Bossi, una forma austroalemana de decir joven o junior, estuvo muy involucrado en el diseño del 911 después de unirse a la empresa siendo joven. Bajo el liderazgo de Ferry, Porsche tuvo modelos exitosos entre 1950 y 1980. Para las décadas de 1970 y 1980, la empresa generaba el equivalente a varios cientos de millones de dólares en ingresos cada año. También hubo noticias que reforzaron la reputación de la marca como uno de los principales fabricantes de autos deportivos. Aunque Porsche solo tuvo un equipo de fábrica completo en la Fórmula 1, a inicios de los 60 fue líder en carreras de larga distancia.
El punto culminante fue en 1970 y 1971, cuando el Porsche 917 ganó las 24 horas de Le Mans 2 años consecutivos. Ferry Porsche ya pensaba en el futuro de la empresa y su familia tras su época. Para los años 70, en 1972 dividió la gestión de la empresa para delegar operaciones diarias al Dr. Ernst Feuermann, un empleado de muchos años que trabajaba con él desde los inicios de la empresa tras la guerra en Austria. Fuhrmann fue un ejemplo de promoción equivocada. Era un excelente ingeniero, pero no era un empresario hábil. Tras la fuerte caída de ventas de Porsche a finales de los 70, Ferry modificó los planes de sucesión. Al semi-retirarse a inicios de los 80, Peter Schutz fue el primer director general de Porsche ajeno a la familia Porsche-Piëch. Curiosamente, él venía de una familia judía alemana que huyó de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, primero a Cuba y luego a Estados Unidos. Antes de llegar a Porsche, gran parte de su carrera fue en Estados Unidos. Ferry lo contrató para mejorar la presencia de Porsche en Norteamérica. Schutz fue el primero en una línea de directores generales de Porsche que no provenía de la familia Porsche-Piëch. Vanderlyn Wiedeking fue quien más tiempo ocupó este cargo, de 1993 a 2009, y al final de su mandato generó controversia, debido a su enorme paquete salarial que llegó a estimarse en 60 millones de euros al año. Desde que Ferry dejó el puesto en los 80, estas personas han sido directores generales. Muchos miembros de la familia Porsche-Piëch han formado parte del consejo y siguen siendo los mayores accionistas de Porsche Ferry. El propio Porsche falleció en 1998, 2 meses y medio antes del 50 aniversario de la compañía moderna Porsche. Pasó sus últimos años en su granja en Austria. La familia Porsche-Piëch era propietaria de Porsche. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se ha convertido en un gigante de la industria automotriz alemana desde el inicio del nuevo milenio. Para entender esto, debemos regresar a la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto que Ferdinand Porsche fue clave en el desarrollo del proyecto Volkswagen bajo los nazis y en la creación de la ciudad industrial de Wolfsburg. A diferencia de IG Farben, desmantelada totalmente por sus lazos con los nazis. Tras la guerra, Volkswagen y sus instalaciones pudieron reconstruirse. Las fábricas estaban en la zona ocupada por los británicos tras la guerra y reanudaron operaciones. Floreció en las décadas de 1950 y 1960, en parte porque el plan de Estados Unidos para la reconstrucción de las potencias derrotadas después de la guerra, Japón y Alemania Occidental, era fomentar industrias como el sector automotriz, creando prosperidad en el proceso y evitando el tipo de resentimientos entre los derrotados. Eso había llevado a que Alemania iniciara la Segunda Guerra Mundial en respuesta a los términos humillantes que se le impusieron. Tras la primera, Volkswagen fue clave en la economía alemana, aunque su oferta de productos era muy limitada. Construyó su éxito de la posguerra solo gracias al Volkswagen Sedán. Similar a cómo Ford Motor se volvió líder en la industria automotriz de Estados Unidos, a inicios del siglo XX solo por las ventas del Ford Modelo T. Inicialmente Volkswagen permaneció bajo propiedad estatal. Luego, a partir de la década de 1960, comenzó a vender acciones de la empresa. En 1972 se vendieron 15 millones de Volkswagen Sedán y se abrieron fábricas en lugares como Brasil para cubrir la demanda. Al año siguiente vendió 16 millones de unidades y superó al Ford Modelo T como el auto más exitoso de la historia. En los años siguientes comenzó a diversificarse en nuevos modelos y tipos de vehículos. La familia Porsche siguió alejada de Volkswagen aun cuando la empresa permitió la entrada de inversionistas privados. Sin embargo, un miembro del clan Porsche-Piëch estuvo involucrado. El hombre en cuestión era Ferdinand Piëch. Piëch nació en 1937. Él era hijo de Anton Piëch y Luisa Piëch. Nombre Porsche. Como tal, él era nieto de Ferdinand Porsche y sobrino de Ferry Porsche.
Estudió ingeniería mecánica en el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, antiguo empleador de Albert Einstein y una de las universidades técnicas más prestigiosas del mundo. Tras sus estudios, Ferdinand trabajó con su tío en Porsche y en los años 60 ayudó a desarrollar los principales autos deportivos de la empresa. En 1971 dejó el negocio familiar y trabajó como diseñador e ingeniero. Audi, como empresa automotriz alemana, es más antigua que Porsche y Volkswagen, pero fue la primera en ser adquirida por una de las otras, gracias al éxito que tuvo con el Bocho. Volkswagen compró el 50% de Audi en 1964 y la hizo subsidiaria en 2 años. Cuando Ferdinand Piëch empezó a trabajar en Audi en 1971, en realidad lo hacía para Volkswagen, fortaleciendo los lazos entre Porsche Piëch y Volkswagen. En 1993, tras una larga carrera, Piëch se convirtió en jefe de Volkswagen. Sin embargo, esto no hizo que la familia Porsche Piëch controlara Volkswagen. Eso ocurrió después. Piëch simplemente había llegado a la cima de la administración de la empresa como resultado de su exitosa gestión, de la idea de que Volkswagen y Audi debían enfocarse en un cliente de gama alta mediante autos más lujosos y costosos. Esta era la situación que prevalecía al final del siglo XX. Porsche era una marca de autos deportivos de élite propiedad de la familia Porsche Piëch, mientras que Ferdinand Piëch había llegado a la cima de Volkswagen, una empresa que había adquirido el control de Audi, y muchos otros fabricantes de autos europeos como Skoda, Seat e incluso el icónico Lamborghini. En ese momento, la familia Porsche Piëch empezó a avanzar hacia la adquisición de Volkswagen. No solo poner a un familiar como director general. Desde 2005, Porsche empezó a adquirir parte de Volkswagen comprando cerca del 20% de la empresa. Esto creció en los años siguientes, primero al 30% y luego casi al 50% para finales de 2007. Aquí hay que tener en cuenta el valor relativo de las dos empresas, argumentó Porsche. Hasta 2007, cuando fue renombrada como Porsche SE, la empresa era privada y pertenecía a la familia Porsche Piëch, por lo que no es posible identificar exactamente cuánto valía la compañía. Las estimaciones sugieren una capitalización de mercado en 2005, cuando la familia comenzó a adquirir una participación en Volkswagen de entre 15 y 20 mil millones de euros basada en ingresos de poco más de 6.5 mil millones de euros ese año. Volkswagen, a pesar de ser un fabricante de autos mucho más grande en comparación con Porsche, en realidad no estaba valorado como mucho más que Porsche. La razón de esto se debe a los márgenes de ganancia. Porsche fabrica menos autos, pero con un margen de ganancia mucho más alto. Aunque cuenta con una división deportiva de élite, Volkswagen vendía muchas más unidades, pero con menor ganancia. Así, la familia Porsche Piëch pudo intentar comprar acciones agresivamente y buscar una participación mayoritaria en la empresa desde 2005. Si tenían éxito, adquirirían el control de un conglomerado automotriz que incluiría Porsche, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Lamborghini y varios otros fabricantes de automóviles. Sin embargo, no resultaría exactamente como lo habían planeado. En 2008, la familia Porsche Piëch alcanzó un clímax en su plan para adquirir la mayoría de Volkswagen. Desde 2005 usaban opciones liquidadas en efectivo para comprar acciones de BMW sin revelar el alcance de su participación. Fue una jugada encubierta para tomar el control de Volkswagen sin el gobierno de Baja Sajonia, que posee el 20% de BMW desde su privatización en 1960, intentando detenerlos para el otoño de 2008. Tuvo tanto éxito que Porsche compró el 74% de las acciones controladoras con derecho a voto. Entonces ocurrió algo peculiar. Simultáneamente, muchos inversionistas globales empezaron a vender en corto acciones de Volkswagen. Esto significa que los inversionistas empezaron a pensar que el precio de las acciones de la empresa estaba considerablemente sobrevalorado y comenzaron a apostar a que bajaría en un futuro cercano.
El problema era que vender en corto así requiere que quienes poseen las acciones comiencen a venderlas de inmediato. También concluyen que el precio de las acciones es demasiado alto y que deberían vender para recuperar su dinero antes de que empiece a bajar. Como se abrió muchas posiciones en corto sobre Volkswagen en octubre de 2008, la familia Porsche-Piech anunció el 26 de octubre de 2008 que tenía el 74% de las acciones de la empresa. Con el 20% de acciones en manos del gobierno regional de Baja Sajonia, que no planeaba vender, solo el 6% de las acciones podía ofrecerse para reducir el precio. Esto causó pánico entre inversionistas. Para cubrir las posiciones cortas comprando posiciones largas y contrarrestar las apuestas anteriores, y esta acumulación repentina de posiciones largas para cubrir los cortos hizo que el precio de las acciones de la empresa se disparara. El 27 y 28 de octubre el precio de las acciones aumentó 5 veces, de poco más de 200 euros a 1.000 euros. Por un corto tiempo la empresa valió más de 350.000 millones de euros. Simultáneamente, la riqueza de la familia Porsche-Pierre subió brevemente a casi 300.000 millones de dólares debido al precio inflado de las acciones de Volkswagen. Esto hizo a la familia la más rica del mundo, con 5 o 6 veces más riqueza que el hombre más rico. En ese momento, Bill Gates, quien tenía un valor estimado de 58.000 millones de dólares en 2008, aunque esto era claramente un valor temporal causado por una anomalía del mercado, la fiesta fue muy breve para la familia Porsche-Piech. En noviembre, inversionistas que habían vendido en corto acciones de Volkswagen empezaron a cerrar sus posiciones cortas y largas. Esto provocó que el precio de las acciones colapsara otra vez a 200 euros a inicios de diciembre, donde estaba antes del short squeeze, el cual ocurrió apenas 6 semanas después de la caída de Lehman Brothers. Colapso en Wall Street, origen de la gran crisis financiera de 2008. De hecho, una de las razones por las que los inversionistas estaban tan seguros de que el precio de las acciones de Volkswagen colapsaría era por el inicio de la crisis financiera. Comenzó a tener un impacto en 2009 y el precio de Volkswagen eventualmente cayó a 120 euros por acción. En ese momento, la familia Porsche-Piech enfrentó problemas porque bajaron los ingresos y las acciones de Volkswagen y Porsche. La familia quedó en riesgo porque se endeudó mucho para comprar su parte en Volkswagen. Al salir de la crisis financiera, Volkswagen terminó adquiriendo Porsche C como subsidiaria, en lugar de que Porsche tomara el control de Volkswagen como la familia había planeado. Tampoco fue un desastre para la familia. También tenían una participación mayoritaria en Volkswagen, así que al final de todo el proceso, seguían controlando el conglomerado, aunque ahora bajo Volkswagen en lugar de Porsche. El único factor que complica las cosas es la ley Volkswagen de 1960, que estipula que un accionista con una participación del 20%, en este caso, el gobierno regional de Baja Sajonia, tiene una gran influencia en los asuntos corporativos. Así, la familia Porsche-Piech controla Volkswagen y varias empresas como Porsche, Lamborghini, Audi y Skoda. El gobierno de Baja Sajonia puede vetar ciertas decisiones empresariales. Como se mencionó, la familia Porsche ha perdido control sobre la empresa desde la época de Ferry Porsche. Varios miembros de la familia Porsche-Piech aún participan activamente en las operaciones de Volkswagen y sus numerosas subsidiarias. Ferdinand Piech, nieto de Ferdinand Porsche, permaneció activo en la gestión de Volkswagen hasta poco antes de su muerte en 2019. Hans, su hermano menor, ha llevado una vida menos pública en Alemania. Sin embargo, también integra varios consejos en BMW y Porsche C. Por el lado de la familia Porsche, Wolfgang Heinz Porsche ha sido el miembro más destacado de la familia en los tiempos modernos. Él es hijo de Ferry Porsche. Durante gran parte de su vida vivió a la sombra de su hermano mayor, Ferdinand Buzzi Porsche, el sucesor espiritual de Ferry como diseñador de autos. Boetzi tuvo graves problemas de salud en sus 60s y se retiró de la empresa en 2005.
Wolfgang fue, en consecuencia, el miembro de mayor rango de la familia Porsche dentro de la empresa, mientras se desarrollaban los dramáticos acontecimientos entre 2005 y 2009. Él y varios otros miembros de la familia extendida, como los hijos de Boetzy, otro Ferdinand y Peter Daniel Porsche y algunos hijos de Ferdinand Piëch integran el consejo de supervisión de Volkswagen y Porsche. Por lo tanto, los bisnietos de Ferdinand Porsche Sr. ahora están apareciendo en la escena. Un hecho interesante es que Anton Piëch, hijo de Ferdinand Piëch y bisnieto de Ferdinand Porsche Sr., fundó Piëch Automotive en Suiza en 2017. Es una empresa de autos eléctricos especializada en autos deportivos, similar a Tesla. Esto representa que la familia ha cerrado el círculo. Ferdinand Porsche comenzó diseñando autos eléctricos híbridos con Ludwig Lohne en Austria a principios del siglo XX. La familia es muy rica, ha sido cada vez más generosa con su riqueza y ha participado en mucha filantropía. En la década de 1970, Ferry Porsche estableció un patrón en el que se gastaba dinero para promover la historia industrial de Alemania, un enfoque que convenientemente también promovía la historia de Porsche. En los últimos 25 años, las generaciones jóvenes han invertido mucho en fomentar el estudio de materias STEM en Alemania. En 2018, la Fundación Ferry Porsche fue lanzada por los hijos y nietos de Ferry, cuyo objetivo era promover una variedad de causas educativas y sociales en Alemania. Un cínico diría que la fundación surgió justo cuando el pasado nazi de la familia era nuevamente examinado. Sin embargo, eso probablemente no le importe a las personas que se beneficiaron del trabajo de la fundación. Por el otro lado de la familia, la Fundación Tony Piëch aboga por temas ecológicos, proyectos relacionados con la lucha contra el cambio climático e investigación sobre nuevos métodos de construcción para el siglo XXI ciudad. La filantropía es positiva y la familia Porsche Piëch beneficiaba a la sociedad alemana con ella. Numerosos grupos eran más escépticos respecto al propósito de estas iniciativas caritativas y las consideraban una especie de lavado de imagen del dudoso pasado de la familia y sus vínculos con el régimen nazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas empresas alemanas, desde Krupp y Siemens hasta Calvin Klein y Deutsche Bank, colaboraron con el régimen nazi y lograron sobrevivir a la guerra y salir del otro lado como empresas alemanas rentables. Lo que fue diferente es que una gran proporción de estas empresas había reconocido el peso de sus vínculos con el régimen genocida y habían expiado por ello. Muchos pensaban que eso no aplicaba a Porsche. Después, la familia compró la mayoría de Volkswagen a mediados de los 2000, lo que generó polémica por sus nexos nazis. Volkswagen fue fundada como fabricante de autos nazi y Ferdinand Porsche estuvo muy involucrado. En 2014 surgió polémica por un proyecto de 1 millón de euros recién terminado para conmemorar a Porsche en su ciudad natal en Chequia. Esto aumentó el escrutinio sobre los lazos familiares con los nazis. En 2022, el periodista David de Jong publicó Multimillonarios nazis, un estudio sobre las familias más ricas de Alemania y sus lazos con el régimen nazi, donde la familia Porsche Piëch fue clave. Siguió un periodo incómodo, pero en 2025 el escrutinio bajó porque Alemania podría depender de la familia Porsche Piëch para temas militares antes de mucho tiempo, mientras el sector automotriz de Volkswagen sufre por el aumento de la competencia de nuevos actores chinos como BYD, y mientras Europa comienza a rearmarse en respuesta a los cambios en la política exterior tanto de Rusia como de Estados Unidos, la familia Porsche Piëch está moviéndose para diversificarse hacia la producción militar y de defensa a través de Buber Weibo, y la familia ha hablado de invertir más de 2.000 millones de euros en tales iniciativas en los próximos años. Una familia que colaboró con los nazis pronto podría fabricar tanques y equipos militares para defender la frontera de la OTAN en Polonia y los estados bálticos. A mediados de la década de 2020, la familia Porsche Piëch es una de las familias más ricas de Europa. Es complicado estimar su riqueza, pues hay muchos miembros familiares implicados.
se mantiene en una estructura compleja con acciones y múltiples subsidiarias. Se estima que poseen entre 30 y 60 mil millones de euros, siendo así una de las familias más ricas de Europa. Todo inició hace siglo y medio en Bohemia, con el nacimiento de Ferdinand Porsche. Él es la causa de la riqueza y poder actuales de la familia. Comenzando como ingeniero en el Imperio Austrohúngaro, rápidamente se convirtió en uno de los diseñadores de automóviles y otros vehículos más destacados de ese imperio, de 1900 hasta la Primera Guerra Mundial. Tras ese conflicto se mudó a Alemania, trabajó como diseñador para otras empresas y luego se independizó. Su éxito se vio comprometido por el ascenso de los nazis y su estrecha relación con ellos desde mediados de la década de 1930, especialmente en el desarrollo de Volkswagen antes de la guerra y en la fabricación de tanques utilizando trabajo esclavo durante la misma. Aunque su nombre estaba manchado, su genialidad fue reconocida tras la guerra y los fabricantes de autos franceses intentaron convencerlo de ayudar a reconstruir el sector automotriz en la posguerra. La capacidad de reconstrucción no siempre se transmite de una generación a la siguiente. Este no fue el caso con los Porsche. Ferry, hijo de Ferdinand, mostró ser tan hábil como su padre en el diseño y fabricación de autos. En la posguerra, reconstruyó Porsche y la convirtió en quizá el mejor fabricante de autos deportivos del mundo. Mientras tanto, el nieto de Ferdinand, Ferdinand Piëch, ascendió hasta liderar Volkswagen. Esto allanó el camino para que la familia adquiriera una participación mayoritaria en Volkswagen a mediados de la década de 2000, y con ello, la propiedad de una parte muy grande de la industria automotriz europea, dado el número de fabricantes de autos que Volkswagen posee como subsidiarias. Aunque su pasado está marcado por vínculos nazis, la historia de la familia Porsche-Piëch aún no termina, ya que buscan ser actores clave en el renovado sector de defensa y militar europeo. Todo comenzó en un tranquilo pueblo de Bohemia, al inicio de la revolución del automóvil. ¿Qué opinas de la familia Porsche? La familia salió bien tras la Segunda Guerra Mundial, pese a los vínculos de Ferdinand con los nazis. ¿Es razonable que empresas como la suya participaran en la reconstrucción económica de Alemania Occidental tras el conflicto? Por favor, díganos en los comentarios y gracias por vernos.